Gracias. Ahí puedes darle la bienvenida a la gente. Ya te escucho. ¿Cómo sabemos que no está en voz ardillita? Según yo, no debería, pero... No, es ahí ya cuando la apretas, ¿no? Pues esperemos que no va. Buenas, buenas. Bienvenidos a todos los que una vez más están aquí a través del Facebook Live. Son las 6. En un momento comenzamos a través de la 102.7. Presenta. Tururú, tururú. Hasta ya se escucha aquí, ¿eh? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas de la 102.7 FM. Estamos aquí en Infinita Radio. Una vez más, un hermoso sábado en punto de las 6 de la tarde, 6:02 de la tarde. Este es su programa Esperanza para la Familia. Bienvenidos. Estamos trayendo un nuevo episodio, el episodio número 11 de esta segunda temporada. Y me acompaña, como siempre, mi queridísima y amada esposa, Monse. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, amor, bienvenido también para mí. Bienvenido a ti, Dios te bendiga, amor. Bueno, pues este sábado, que es ya en vísperas de la Semana Santa, traemos este programa bastante especial y con mucho cariño para todos los que estén escuchando a través de la 102.7 FM. Cada sábado tenemos el programa Esperanza para la Familia y pues aquí estamos para dar una palabra, como el nombre lo dice, de esperanza, una palabra que pueda traer luz, que pueda traer un momento de reflexión y también sobre todo de guiarnos a que a través de la palabra de Dios, a través del Señor, podemos darnos esa oportunidad de rehacer, ¿verdad? De ser transformados y de rehacer el rumbo que lleve nuestra familia. Y pues el tema de hoy se llama Dando a Luz Propósito. Buenas tardes a todos los que se están conectando a través también del Facebook Live. Bendiciones, hermana Sebastiana, Dios le bendiga. Y todas las personas que están mandando saludos, María Jesús Toscaolán, Dios te bendiga, saludos. Ya estamos pronto para verles también. Familia Taber, Dios les bendiga, gracias por estarse conectando. Y el resto que se va a ir uniendo, también apóyenos a compartirlo para que podamos llegar a otras personas que necesiten acerca del tema. Vamos a estar tocando el tema sobre matrimonios y cómo también en la vida de las personas que podemos sacar hoy de ejemplo, aunque estaban en momentos oscuros, momentos difíciles, como si ellos se alinearon a la palabra de Dios, dieron a luz propósito. Está muy muy interesante el tema, no te lo pierdas. Sí, de hecho es importante que nosotros vamos a explicar un poquito, ¿no? ¿Por qué dar a luz un propósito? Muchas veces nosotros en nuestra vida creemos que nuestras decisiones probablemente, a pesar de que sean muy pequeñas y a pesar de que sean en ese momento intrascendentes, cuando uno las pone delante de ese proceso o delante de ese plan donde no lo vemos, pero Dios está de alguna manera obrando y haciendo las cosas, ¿no? Sí logran repercutir de manera generacional, si logran repercutir de manera en la que continúa ahí una especie de plan, una especie de que trasciende, de cosas que van trascendiendo exactamente. Nosotros el día de hoy lo que queremos es mostrarle a través de 4 matrimonios cómo es este proceso, o sea, cómo es este momento de contexto en el que cada una de estas parejas estuvieron atravesando y cómo hoy en día también se puede relacionar, hoy también lo podemos visualizar.
el propósito que muchas veces nosotros perseguimos a la hora de unirnos en matrimonio, unirnos como pareja, verdaderamente es la felicidad. O sea, yo creo que tú te acercas a alguien y buscas conocer a alguien porque evidentemente hay una característica de atracción, ¿no? Hay algún sentido de atracción, un sentido de gusto, hay algo que cautiva nuestros ojos, nuestras hay una emociones, afinidad, ¿no? hay cosas en común, cosas que se relacionan. Sin embargo, verdaderamente puede llegar a trascender esa unión, puede llegar a un punto donde desconoces lo que tus generaciones pueden llegar a ser y puede llegar a pasar. Y que tenga un significado mayor al simple hecho de, bueno, vamos a hacernos compañía durante el tiempo que estemos de vida, ¿no? Sino que va a trascender a las generaciones. Y uno de estos personajes que también vamos a tocar es el hecho de que puedes estar en una de las peores condiciones ante la sociedad, puedes tener una de las peores reputaciones, puedes inclusive tener un trasfondo totalmente desaprobado por la sociedad, y aún así Dios toma esas características, toma ese trasfondo, toma ese pasado y lo convierte en algo extraordinario, o sea, lo convierte en algo totalmente útil para su plan, útil, esa sería como la palabra, ¿no? Útil para su plan, para avergonzar aquello que a lo mejor se quiera ver o visualizar como el estado ideal, ¿no? Lo que debe ser ideal, lo que debe ser como perfecto, pero desde la mente de Dios hay una perfección en base a un propósito, y ese es el aspecto importante. Hoy en día creo que muchos matrimonios, al principio creo que nos conocemos, nos tratamos, las parejas se buscan agradar en la parte, obviamente en la parte física, inclusive primero anteponen incluso la parte íntima, pero llegar a una profundidad de conocimiento en lo emocional y el nivel almático, creo que solamente eso lo da el tiempo. Solamente con el paso de los años podemos conocernos claramente y a profundidad, en total transparencia, nuestros momentos de altas y nuestros momentos de bajas, ¿no? Conocemos lo bonito, pero también podemos llegar a conocer incluso lo más feo. Cuando hay riqueza o cuando hay pobreza, cuando hay necesidad y cuando hay abundancia, ahí es donde verdaderamente sacamos nuestro carácter y sale a la luz lo que somos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar para poder tener en cuenta qué es la intención que buscamos en este programa. Queremos partir, vamos desde el matrimonio más, por así decirlo, más en orden cronológico. En orden cronológico, así y este matrimonio del que hoy vamos a hablar se ubica en la época de la esclavitud del pueblo judío. En esa época se tienen registros históricos que aconteció durante el reinado de un faraón que habitaba el pueblo hebreo en una ciudad llamada... ¿Pitón? ¿No era? No, ahorita aquí lo tengo. Tenían una ciudad específica donde estaban todo el pueblo judío, Gosén. que en su momento... Exactamente, Gosén, que en su momento ellos llegaron por parte de José, llegaron a través de José y con toda la familia, porque si ustedes se recuerdan, en la Biblia habla precisamente de que José fue aquel instrumento que Dios utilizó para preservar el linaje de Israel, de todos sus hermanos y de todo su parentela, por así decirlo, sus padres, que en este caso ya no estaba su madre, pero estaba su padre y todos sus hermanos, y llegaron ahí a Egipto a modo de protección, a modo de provisión, porque había una gran hambre en la tierra. Pero pasados los años, 400 años precisamente, el faraón que se levanta desconoció el antecedente de José y de toda su familia. Para eso ya los israelitas ya se habían multiplicado en generaciones y generaciones. Imagínate, habían pasado 400 años ya para el faraón que estaba en curso, pues para él no era importante. O sea, imagínate que llegaron los 12 hermanos
¿verdad? Llegó Así el es. padre y llegó unos cuantos siervos que tenía el padre, junto con las mujeres de los hermanos. Algunos encontraron mujeres precisamente en Egipto, ¿no? Ujú. Como el caso fue José. Ahora, pero ya para cuando se tiene un registro de aproximadamente cuántos israelitas salieron después de lo que De que se levantara se Moisés levantara como el Moisés, líder. en 400 años más o menos había aproximadamente ya 1 millón de israelitas en esa región. Entonces, verdaderamente, durante todo ese proceso, ellos fueron esclavos, estuvieron en esa condición de esclavitud, y pues prácticamente servían a las órdenes de Faraón. Y este matrimonio, que es muy especial, es el matrimonio de... Amram y Ajá. Jocabed. Adelante. Amram y Jocabed fue el matrimonio que dieron a luz 3 hijos, Aarón, María y Moisés. En este caso Moisés pues es el libertador de Egipto. Hay películas sobre esto y tú lo puedes encontrar en la Biblia, en el libro de Éxodo a partir del capítulo 2. Moisés tuvo un nacimiento bastante extraordinario, y nacimiento y sobre todo crecimiento. Dice la Biblia que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió. O sea que ambos pertenecían a la misma familia, y curiosamente la familia de Leví posterior a esto va a coincidir que es la familia que tiene como que la orden sacerdotal. No olvidemos eso. Cuando ella concibe, da a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. ¿Pero por qué lo tuvo escondido? Resulta que en la época de este faraón nuevo que te estábamos platicando, este faraón no estaba de acuerdo a que el pueblo de Israel se multiplicara pues bastante, ¿no? O sea, incluso llegó a considerar que era como una plaga, ¿no? Vamos a suponer que este faraón tenía un pensamiento como lo que fue Hitler en la época de 1940, ¿no? 1930. Entre tanto que se levanta este Egipto, que no conocía a José, le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y es más fuerte que nosotros. Vamos a ser sabios para con esta situación, y para que no se multiplique y no venga y nos quieran hacer guerra, pues vamos entonces a poner comisionarios, que les impongamos tributos, que se dediquen a la edificación de las ciudades, y en este caso eran 2 ciudades en particular, pero en cuanto más los oprimían parecía que estos más se distribuían. Entonces se le ocurrió al rey una orden, y le mandó a decir a las parteras hebreas que si nacía un hijo varón de los hebreos, lo mataran, lo echaran al río literalmente, pero que si era una mujer la podían conservar con vida. Por eso es que esta familia, que luego sabemos que es Amram y Jocabed, cuando vino este edicto para cuando ya nacía Moisés, pues lo tuvieron escondido 3 meses. En ese punto hay un momento en el que Faraón, digámoslo así, va y le dice a las parteras que la orden como Faraón, en Como este caso edicto, como ¿no? edicto, ajá, exactamente, como lo que sería decreto, era que al nacer un varón de las que ellas podían intervenir como parteras, su obligación, o se veían en la obligación de asesinar a ese bebé. Ellas, cuando son confrontadas nuevamente con el faraón, En el verso 18. en el verso 18, de hecho, ellas, dice la palabra, que se negaron a llevar a cabo esa instrucción. Ellas, de alguna manera también, vemos aquí que llegaron a poner en riesgo su vida, porque estaban, de por sí su condición era de esclavas, y encima de eso te atreves a ir en contra de un decreto del faraón. Sin embargo, ellas argumentaron una verdad. Algunos historiadores y teólogos mencionan que probablemente utilizaron como una especie de mentira, pero la realidad es que no era mentira el hecho de que las mujeres, al ser mujeres que constantemente estaban habituadas al trabajo, al esfuerzo, a lo rudo. A lo rudo, exactamente. El argumento de estas parteras fue: mire, faraón, lo que pasa es que cuando a nosotros nos avisan que ya va a dar a luz la hebrea, pues la mujer hebrea llega y de repente ya no tuvo necesidad ya de no ser tuve auxiliada. necesidad de ser auxiliada, y yo ya no puedo tomar al bebé para acabar con su vida. O sea, ellas dan a luz antes de que llegue la partera. Exacto. Cosa diferente le dicen las parteras de lo que hacen las egipcias. Las egipcias pues eran más delicadas, o vayámonos a ver, ¿no? Pues tal vez tenían otro estilo, ¿no? De cómo iban a dar a luz, o de parto, ¿no? Pero aquí el punto está en que las hebreas prefirieron hacer uso de este argumento
argumento, las parteras hebreas prefirieron hacer uso de este argumento y decir, bueno, es que esta es la razón por la que no vamos a tener este momento, porque era feo, o sea, tenían que matar al niño. Y mira, aquí hay un aspecto de principio en cuanto al temor de Dios, porque ellas también tenían, antes de tener temor a la consecuencia que trajera ir en contra del faraón, ellas primeramente tenían temor en contra de Dios, y era el saberse que como pueblo escogido, ser parte del pueblo era también ser parte de Dios, porque Dios era parte de ese pueblo. Así es. Entonces, de alguna manera, ellas siempre tuvieron un temor primeramente hacia Dios antes que al hombre. Aún encima de eso, les pudiera costar la vida. Y llega el momento en el que entonces el faraón agarra y dice, bueno, como ustedes no están haciendo lo que les mandé a hacer, ahora vamos a decretar un edicto que diga que todo varón, todo bebé varón que se encuentre será lanzado al río. Imagínate eso, o sea, se conoce el río Nilo por uno de los ríos más grandes, más caudalosos, pero también donde precisamente hay depredadores muy grandes como cocodrilos. De hecho, no es el río que tiene más cocodrilos. No, de hecho, en el mundo, déjate nada más los cocodrilos, hay especies de peces que son capaces de tragar un bebé entero. Si quieres un bebé o el tamaño de presas como las de un gato o cosas así, ¿no? El pescado comiéndose al gato, sí, ¿no? Exactamente. Y en este sentido no solamente era una manera de desechar a la inocencia, de desechar a este infante, ¿verdad? Era la manera en la que querían controlar la población, era la manera en la que, recuerda que Faraón dijo, oye, estos ya son muchos, y nos van a hacer guerra. Y pueden llegar a ser un problema, a pesar de que son esclavos, pero vamos a evitar eso. Y hoy en día estamos viendo también una situación similar. ¿Cuántos padres de alguna manera no hicieron esto que sí hicieron Amram y Jocabed? Amram y Jocabed dijeron, lo escondieron durante 3 meses, o sea, trataron de tenerlo el mayor tiempo posible con ellos. Estamos seguros, ¿no? Que en esos 3 meses hubo un tiempo de, oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a platicarlo, se replanteaban una y otra vez. No, imagínate las pláticas. ¿Tú crees que sea niña o crees que sea varón? Durante 9 meses, Ajá, ¿no? Y ojalá que sea niña. Yo no quiero lanzarlo al río. Yo no voy a permitir que lo lancen al río. Yo no sé qué voy a hacer, pero yo no voy a permitir que mi hijo lo maten. ¿Cuántas hebreas nos tuvieron que ver esa terrible escena de verse despojada de su hijo? Sí. Y que su hijo lo lanzaran al río sin piedad alguna? Y antes de eso creo que todavía nos faltó comentar algo de lo de las parteras que me decías en la tarde. Las parteras, si hay algo que como resultado de su buena acción, dice el verso 20 que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Otras traducciones hablan de que ese bien es en cuanto a prosperidad. O sea, las parteras gozaron de una vida, y la prosperidad sabemos que es integral, diferente para con el resto de las mujeres, porque ellas fueron pro vida. O sea, ellas siempre mantuvieron ese código de ética profesional, vamos a llamarlo así. De hecho, mira, lo menciona así, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, y ahí, mira, es algo crítico, porque el Faraón dijo, en una de esas no vaya a ser que estos hebreos hayan dado en adopción a alguno de sus hijos a los egipcios. Para conservarles la vida. Entonces fue literalmente, o sea, niño menor de 2 años o niño menor de 3 años, niño recién nacido que se encuentre, va para el río, pues, o sea, va para el río. Y ese es el punto, cómo el temor de Dios en estas parteras trajo prosperidad a la vida de estas familias. Así, o sea, hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios siempre va a prosperar
primeramente las familias, hacer lo que resulte positivo en contra de la vida, de la inocencia, de los niños, de la familia. Por eso creo que invertir en la familia siempre va a ser un buen negocio. Anteponer el riesgo, anteponer la vida, anteponer la integridad, la reputación, todo lo que quiera ponerse en contra a modo de balanza, de decir, ¿qué vale primero, más? ¿qué vale más? Yo creo que aquí la palabra te dice que hay un principio de prosperidad en base a poner primero lo que es la vida y lo que para Dios es importante, que en este caso es darle continuidad al proceso natural que Dios estableció, que es la vida, ¿no? Entonces la palabra de Dios menciona que ellos vieron a su niño hermoso. Digo, ¿qué mamá no dice que su bebé está hermoso? Me recuerda mucho un cuento que mi abuelita me contaba y siempre me lo está platicando de la mamá zorrita que ve a su zorrito pelechoso y dice, es el más bonito de todos. ¿Te acuerdas, abuelita? Esa historia es también así, similar a lo que Jocabet decía, pero si hay algo que ellos podían ver en la vida de su hijo, es que iba a ser un niño excepcional. Iba a ser un niño... Algo aparentemente había en él que ellos decían, tenemos que conservar la vida de este niño, y no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño en esa arquilla y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera, vio que en esa arquilla, en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños hebreos es este. Como bien decías, cuántas veces quizás no pasó algo similar, pero algo específico tenía que pasar en la vida de Moisés, y el propósito de Moisés se iba a cumplir, porque quien lo recoge y funciona como una familia emergente para Moisés, fue nada más y nada menos que la hija del faraón. O sea, ni modo que el mismo faraón le dijera, bueno, ese niño también va para el río. O sea, de alguna manera el faraón jamás se imaginó que estaba al cuidado de quien en su momento iba a traer la destrucción y ruina de su imperio, ¿sí? Del legado de su imperio, porque se entiende que el hijo de ese faraón es el que se va a levantar en la época en la que Moisés también... Ya crecidos, ¿no? Ya crecidos, exactamente, pero iba a ser el que terminaría trayendo juicio a la nación de Egipto por la idolatría, por todas las cuestiones, por como dice la palabra, el maltrato, cuando Dios se le presenta a Moisés, le da específicamente la razón por la cual va a liberar a su pueblo, y una de esas razones es por el duro yugo que tiene Egipto sobre mi pueblo, dice. Entonces, de alguna manera llegaron a ser tan oprimidos, inhumanos en ese sentido, en la esclavitud, que pues ya se estaban metiendo precisamente con la preservación, que era los bebés, ¿no? O sea, creo que aquí hay una enseñanza muy importante. No te metas con los bebés, no te metas con la vida. Como el eslogan de la película de Sonido de Libertad, que dice que no te metas con los hijos de Dios, ¿no? Si no me equivoco, por ahí va también la frase. Sí, o sea, aquí hay una clara advertencia. El hecho de que se insensibilice la vida trae como consecuencia que Dios decrete un juicio sobre una nación, y la nación vino en este caso sobre Egipto. El juicio vino sobre sí, de hecho, una de las plagas es precisamente la afectación de todos los primogénitos de la región, de la muerte de todos los primogénitos, incluyendo la del faraón. Entonces, nos damos cuenta que estas pequeñas decisiones y estas situaciones en las que ves a una mujer y ves a un esposo que tienen un corazón que está preocupado, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar de mi hijo? Lo puedo tener 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero llega un punto en el que ya no logro tenerlo bajo mi cuidado, bajo mi resguardo. Ya hace más ruido. En cualquier momento, en cualquier momento alguien envidioso me acusa con el soldado egipcio, y aquí se acaba la vida de mi hijo. Pero este acto de fe que hacen ellos dos te muestra cómo Dios es soberano en la vida de las personas. Efectivamente,
Probablemente habrá muchos casos hoy en día en los que niños que no se terminaron de formar en el vientre de su madre interrumpieron su vida, niños que fueron abandonados al nacer, pero habrá casos especiales, casos particulares como este de Moisés, que Dios tomará el control de esa, ¿cómo le llamaste? De ese nicho, la arquilla, dice de esa arquilla calafeteada. Era como un canastito. O sea, date cuenta, la mamá no era experta en estas cosas, sino que halló la manera, o el papá alcanzó a recubrirlo, tratando de evitar que el agua se metiera, porque pues evidentemente en el momento en el que se hundiera, adiós bebé y adiós vida. Pero Dios tomó el control, que lo hizo de manera adecuada, que logró ir río abajo y llegar justo al lugar donde iba a preservar su vida. Al final de la historia vemos que la hija de Faraón le comenta, porque Miriam, su hermanita de Moisés, siguió el seguimiento de la canastilla. Entonces llega el momento en que la hija de Faraón, la niña le dice, pues yo conozco una hebrea que lo puede amamantar. Pues sí, es un bebé de 3 meses, ¿no? Entonces buscaron a la propia mamá de Moisés y estuvo otros 5 años con ella. Imagínate que durante esos 5 años le pudo compartir lo que era... Qué difícil en ese momento. Imagínate el corazón de una madre despidiéndose de su hijo, suplicándole a Dios que lo guarde, que lo conserve. Pero creo que ese mismo acto de fe trajo como resultado una recompensa de decir, me lo entregas en mis manos, me lo das para que yo haga lo sobrenatural, porque o sea, yo siendo padre diría, te lo entrego ya, aquí lo cedo, o sea, ya decimos, que ¿no? Sí, literalmente, haz con él lo que bien tú consideres, ¿no? Y cómo Dios en esa recompensa le permite de alguna manera estar un poquito más, un tiempo más, porque de ahí, pues el día que se destete y el día que ya no se necesite, adiós, y privarte de esa sensación de decir abiertamente, soy tu madre y tu padre está contigo y no te puedo enseñar las costumbres que nosotros tenemos. Pero las vas a conocer porque estás conviviendo con nosotros, ¿no? Pero vas a ser enseñado en las cosas como un hijo de Faraón y crecido como un hijo de Faraón. Entonces, Amram y Jocabed representan este tipo de padres que van contracorriente. Amram y Jocabed es como estos matrimonios donde la familia es su prioridad, conservar la vida familiar, conservar los principios. Por supuesto que ellos estaban en un ambiente nocivo y en un ambiente con edictos de muerte. No habían derechos para ellos, no había absolutamente nada para ellos. O sea, ellos estaban en una condición terrible en cuanto a el aspecto de los egipcios veían a los hebreos como gente que era simple y sencillamente para maltrato, para trabajo, o sea, un criado literalmente, pero todavía el criado tiene de cierta manera alguna certeza en cosas relacionadas a su señor. No, aquí estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de tener derecho solamente a una cosa diaria, a un alimento diario o algo de todos los días inclusive, ¿no? Como dicen en su momento cuando salieron libres, melones y teníamos pepinos cebollas, y teníamos cebollas, puerros y todo eso, ¿no? O sea, de alguna manera ese tipo de maltrato llegó a un punto en el que escucharon las oraciones del Señor. Entonces, qué interesante es esto, porque también en el libro de Hebreos tú encuentras que Pablo hace mención, bueno, se cree que Hebreos fue escrito por Pablo, pero Hebreos en el catálogo donde menciona a los héroes de la fe, también puedes encontrar precisamente la fe de los padres de Moisés. ¿Por qué? Porque dice que ellos estuvieron por la fe, dice Moisés, después de nacer, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Eso, creo que necesitamos ser ese tipo de padres que no vamos a tener miedo de la influencia que el sistema del mundo puede estar haciendo para con nuestros hijos, donde se les espera enseñar sobre el adoctrinamiento, ideología de género, donde se les espera toda clase de este sistema abrumador que también confunde, ¿no?, a nuestros hijos, y hemos hablado en otros programas acerca de esto, pero este tipo de padres dice, no temieron, puedes leerlo de nuevo, dice, sí, no temieron. Dice, no temieron al decreto del rey, en este caso del faraón.
porque vieron que su niño era hermoso. Y esa característica de hermoso en el griego habla de una belleza singular. Dice, implica más que una sola apariencia física. Sugiere que Moisés estaba destinado para un propósito divino. Según el autor Matthew Henry, dice, la fe de estos padres no solo fue un acto de valentía, sino una declaración de su confianza en que Dios tenía un plan especial para su hijo Moisés. Entonces, fíjate cómo eso interior en el corazón de ellos, porque aquí Hebreos está exaltando no la fe de Moisés, está exaltando la fe de los padres que fueron contra la autoridad que en ese momento representaba vida o muerte, pero aún así escogieron la muerte como consecuencia de su rebelión, por así decirlo, entre comillas, por proteger esa vida, por darle sentido a las manos de Dios, por dirigirlo a las manos de Dios. Entonces hoy en día tú y yo podemos ser esos padres a los que les vamos a enseñar a nuestros hijos principios para que vivan de acuerdo a la vida que a Dios agrada, aunque el mundo esté gritándoles que hagan todo lo contrario. Y de hecho yo creo que ahí ves el dar a luz un propósito. Ellos evidentemente, o sea, imagínate, tú como padre, tú como pareja dices, tú sabes el riesgo que tienes si te embarazas, ¿verdad? O sea, si te embarazas ahorita, corres el riesgo de que si es niño, varón, lo perdamos. ¿Estás consciente de asumir ese riesgo? Sí, pero puede ser niña, y si es niña va a estar con nosotros, no va a haber ningún problema. ¿Cuántos matrimonios en esa época, cuántas familias en esa época se abstuvieron de querer llevar esa situación? Es como lo que hoy en día muy parecido pasa. Es que mira, viene con enfermedades, mejor termina con su vida. Es que mira, tiene un problema congénito, ¿para qué lo traes a sufrir? Mira, es que como tiene este detalle, mejor que no sufra durante todo este tiempo. Y nos hacemos dueños de una decisión que no nos pertenece, que no somos capaces de decir, o que pudiéramos restaurar, que uno pudiera decir, ¿sabes qué? Sí, bueno, me arrepiento, vamos a volver a darle vida, ¿no? Y es cada propósito. Cuenta esta historia, vi la historia de una pareja de jovencitos, estaban recién casados y iban a tener su primer bebé, pero cuando ya estaban como por el 5º mes o un poquito menos, le detectaron que el niño traía unos quistes en su cerebro y traía muchos problemas en sus pulmones. Bueno, o sea, la verdad que el niño, los doctores le decían, mejor ya termina con su vida, ¿para qué vas a tener al bebé así? Pero ellos decidieron que no, ellos dijeron, le vamos a dar todo el amor que este niño nos demanda en el sentido de que podemos hacerlo, podemos darle amor. Y la muchacha, o sea, se llevó con su barriguita y ella hizo su post de todos los meses de su embarazo. Finalmente llegó el día del alumbramiento y efectivamente el bebé no resistió, pero ni creo que ni la hora de nacido. Y tú ves a esos papás diciéndole, porque se quedaron con el bebé así en brazos, y era una cosita así chiquitita, de hecho creo que no llegó ni a los 9 meses de gestación, pero qué hermoso fue ver a esta pareja diciendo, tengo todo el amor para darle a mi hijo, aunque venga en este tipo de condición. El bebé no se logró, o sea, ya nació, pues, pero no. Sí, murió. Murió, exacto. Pero ellos dijeron, aún así, eres nuestro bebé, o sea, y siempre serás nuestro primer hijo. Me acuerdo que yo en los comentarios y le escribí, le dije, ánimo, Dios mediante tengas un segundo bebé, y si no, o sea, la soberanía de Dios, ¿no? Pero sí fue muy emotivo ver que ellos estaban dispuestos a ir en contra de lo que los doctores le decían. La verdad, precioso. Y Amrat y Jocabet no, y de hecho, precisamente, son aspectos que la gente va a juzgar y la gente va a señalar y va a tener un criterio y creo yo que eso hace que, como está la opción B, o sea, como está la opción de, ¿sabes qué? Termina la vida, interrúmpelo, haz esto. Por eso creo que el corazón del hombre se vuelve insensible. Por eso creo que el corazón del hombre, al darle opciones, al darle una salida de escape ante lo que él no puede tener dominio, termina siendo que el corazón precisamente se endurezca, ¿no? Se vuelva insensible. Y pues en ese sentido, esa es la aplicación que podemos ver. ¿Cuál es el propósito? Pues ves a un Moisés que se va a levantar como aquel que va a traer libertad a un pueblo esclavizado, ¿no? O sea, va a ser Moisés tiene muchas conjeturas en función a que
va a ser entrenado precisamente como príncipe, va a ser adiestrado, enseñado como príncipe, la mejor educación, la mejor enseñanza en cuanto a guerra, la mejor enseñanza en cuanto a adiestramiento, en cuanto a entendimiento de los astros, todo lo que los egipcios, que verdaderamente tenían bastante cultura en función a eso. Y ahora lo que en realidad estaba haciendo era preparando al que se iba a levantar y al que Dios iba a levantar, con todas sus inseguridades, con todos sus miedos, con todas sus fallas, con todos sus Errores y defectos, pero al final iba a terminar siendo Moisés el instrumento de Dios para liberar a ese pueblo. Y ahí vemos un propósito cumplido. Ahí vemos que aquello que en algún momento pudo haber sido una pequeña luz de esperanza, cuando esos padres pusieron a ese bebé en esa canastilla y rindieron totalmente su corazón, vida. su vida, y dijeron, aquí te entregamos todo. Ahí ves el resultado de esa entrega. Por eso es que creemos que muchos de nuestras familias, cuando son puestas en las manos del Señor, Dios le da un sentido, Dios le da un propósito, Sí. Dios los encamina a algo maravilloso. Pongámonos en sus manos. Vamos a ir a un corte y no te apartes. Recuerda, en la 102.7 FM Radio Infinita. Vamos a estar atendiendo algunos mensajes. Por aquí me enviamos saludos, nos están escuchando allá en Salina Cruz, a la señora Nelly Escamilla, saludos Salma Camargo, Fátima Olán, Lore Hernández Jiménez, saludos al tío Felipe, están hasta allá, hasta Mérida, nos están Mérida escuchando, también. en Tenosique, Tabasco también, Mérida también nos están escuchando, saludos familia, a Walter Morales, a todos los que se están en línea a través de este en vivo, saludos. También Francisco García, saludos, Dios te bendiga, saludos a toda tu familia, igual ingeniera Cristina, saludos también a toda tu familia también, Dios te bendiga. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Ayúdenos a compartir. Ayúdanos a compartir este en vivo, y regresamos con dos casitos más que van a ser de mucha bendición para este día. No te apartes.
Uy, tantito me paro y ya me dio frío. ¿Por qué se me fue? ¿Será que lo cancelaste? ¿Seguro? No estaría corriendo el relojito, ¿no? No, sí está en vivo. ¿Sí está en vivo? Faltan 30 segundos de la canción. Ok, voy. Bien. ¿Qué? Ya. Muy bien, estamos una vez más aquí de vuelta en su programa Esperanza para la Familia. Recuerda que estamos en este episodio que se llama Dando a Luz Propósito, el episodio número 11, y estábamos mencionando, ¿no?, acerca de cómo un matrimonio como el de la vida de los padres de Moisés dan a luz a un libertador, exactamente, para toda una nación. Y ahorita queremos entrar con otro matrimonio muy particular, que es el matrimonio de Salmón y Rahab. Aunque se ha escuchado y se ha leído y hay mayor información de la vida de Rahab, Salmón no puede pasar desapercibido. Salmón, a manera de mención, pues se convierte en un príncipe de Judá. Su papá había sido como que el anciano de esa tribu y él se convierte en ese príncipe de Judá que posteriormente pudo ser el regidor. Pero Rahab tiene una historia muy particular. Rahab es como 4 a 5 veces mencionada en la Biblia, aunque su historia mayormente se desarrolla en el libro de Josué, que fue la época después de Moisés. Pero a ellos en particular los colocamos en una línea de lo que fue la ascendencia de Jesucristo. Pero Rahab era una mujer que se dedicó a la prostitución. Incluso ella ella no era israelita, ella era de Jericó. ¿Cómo se le diría a los de Jericó? Pero bueno. Jeriquense. Ella era jeriquense. Y Rahab, en este caso, que se dedicaba a la prostitución, se cree que quizás en sus principios era como tal una de las chicas que estaba trabajando en una casa que se dedicaba a eso, una casa de citas, pero posteriormente Rahab se convirtió en la dueña de esa casa. Eso es lo que dicen los historiadores, porque su casa estaba en un lugar prominente, cercano a la muralla de Jericó. Como que a las afueras de la muralla estaba por dentro, exactamente, pegado a la murallas de Jericó. Como que tenía una casa en un lugar muy privilegiado para el tipo de ¿cómo se llama? De oficio que ella desarrollaba, Ajá, ¿no? Claro. Pero era muy conocida. Llega un momento de la historia cuando Josué manda a unos espías, vamos a llamarles así, para que fueran a reconocer cómo estaba el movimiento en Jericó, porque era la primera ciudad a conquistar, ya cuando comienzan a hacer posesión de la tierra prometida. Exacto. No, de hecho, a partir de ahí tú ves, van estos espías, y dentro del plan de estos espías parece ser que hay como que se los identifican, ¿no? O sea, sí, los reconocen. Como la casa de Rahab quedaba pegada al muro, era el lugar por donde los espías podían entrar más fácilmente a la ciudad. Entonces entran por la casa de Rahab y fue a la vista de la gente que por ahí habían entrado esos 2 espías, pero no eran espías cualquiera para la gente. La gente de Jericó ya estaba bien enteradita del chisme de que ya los israelitas habían atacado a Sehón, o el rey de los amorreos, y creo que el otro se llamaba Og, y ya los habían vencido, y ya también se había publicado en todos lados, ¿no? Las noticias de que habían cruzado el Mar Rojo y cómo Dios había enviado las plagas contra Egipto, y que así es como habían salido de la tierra donde habían estado como esclavos. Claro que para Jericó el saber que 2 espías ya habían entrado a esa ciudad era como que no, estos no hay que dejarlos. Somos los que siguen. Exacto. O sea, el problema era que saber que habían espías, o saber que habían gente judía rondeando, merodeando por la ciudad, era síntoma de que pues somos el siguiente objetivo. Claro, Jericó en ese momento era, sino la ciudad mejor fortificada, porque todo el pueblo de Jericó, inclusive el rey,
ponía su confianza en sus murallas. O sea, ellos llegaron a decir que no serían capaces ni siquiera de derribar una piedra de esas murallas. Y era más digámoslo así, se mofaban de mayor manera, porque al final de cuentas ellos decían, pero ¿con qué? Si los judíos no tienen armamento, no tienen de estas catapultas, no tienen de estos equipos SWAT, no tienen equipos SWAT de dinamita para derribar estas murallas. Nosotros estamos bien resguardados aquí. Pero lo sobresaliente de Rahab fue que cuando le fueron a preguntar, hey, saca a los hombres que han venido a ti y entraron por tu casa porque sabemos que han venido para espiar toda la tierra. Ahí se escondieron. Rahab negó que estaban en su casa porque ella habló con estos espías y les dijo, hemos oído lo que el pueblo, lo que ustedes y su Dios le ha hecho a los pueblos que ustedes han conquistado, y estamos aterrados aquí en Jericó, estamos horrorizados de lo que está sucediendo. Ya te imaginarás, o sea, entiéndeme, para que más o menos te des una idea, Rahab lo que tenía era como una especie de burdel. Y en ese burdel, pues llegaban toda clase de hombres, tanto los de guerra, los de negocios, los que pasaban por ahí, ricachones, los que pasaban por ahí. Y la plática diaria que había en esos días era de, oye, ya te enteraste lo que le hicieron a los amonitas, ya te enteraste lo que le hicieron a los amorreos, supiste lo que está pasando acá afuera, no, sí, oye, ¿quiénes son estos judíos? Pues no sé, le adoran a un tal Jehová, pero no, déjate tú eso, ¿sabes cómo está Egipto? Ahorita Egipto tú no puedes pasar porque Egipto está en ruinas y de allá salieron. Entonces, ¿quiénes son esta gente? ¿A qué Dios sirven, no? Y ya habían atacado otras 2 ciudades de los amorreos, donde estaba el Seón y Og, que eran también, y los habían destruido. Y oyendo esto, dice, ella les pide en el verso 12 les pide a los espías, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que así como yo he hecho misericordia con ustedes, porque los escondí, no los delaté, los dejé que estuvieran en mi casa. Es más, al rey le dije que aquí no había nadie, que se habían ido como que para la montaña, ¿no? Puse mi piel por ustedes, literalmente, y puse mi negocio y todo lo que tengo por ustedes, pero hay una razón. Dice, así como he hecho misericordia con ustedes, así la van a hacer conmigo y con la casa de mi padre, y me van a dar una señal segura de que salvarán mi vida, la vida de mi padre, la vida de mi padre, de mis hermanos y de mis hermanas, y todo lo que es suyo, y nos vas a librar, van a librar nuestras vidas de la muerte. Es que mira, esta mujer ya sabía, ya sentía en su corazón, que era sí o sí que iban a conquistarlos, era sí o sí que iban a venir en contra de ellos, y lo que está haciendo es de alguna manera diciendo, pues como esto va a ser inevitable, como esto va a ser una ruina, al menos por favor tengan en cuenta que esto que hice por ustedes de alguna manera sea para con misericordia. O sea, ella lo que está pidiendo es tengan misericordia de mí y tengan misericordia de mi familia. Así es. Porque esto va a ser inevitable. O sea, si ya acabaron con Egipto, que una murallita los detenga. No. O sea, ella ya estaba visualizando que no iba a haber ejército en Jericó que los iba a poder detener. Y dicho y hecho, de hecho, otra de las historias que viene en Hebreos dentro de los hombres y mujeres de fe, precisamente es Rahab. Y en Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció junto con los desobedientes de Jericó, porque había recibido en paz a los espías. Mira cómo ella es mencionada a través también de otro apóstol, que es Santiago, donde en Santiago 2:25 dice que su fe fue demostrada a través de las obras. Entonces podemos tomar estos dos pasajes y explicarlo de la siguiente manera. Rahab tenía una condición, una reputación, tenía un trasfondo y tenía un contexto de vida, pero nada su acto favorable. No, al contrario, era en la guerra eran las personas a las que el ejército era digámoslo así, exactamente, era la carne de cañón, era la manera en la que lo primero que se iba a destruir era lo más vulnerable en ese sentido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un burdel. No importaba tanto su vida. No y importaba. Miren el hecho de que estas dos
dos pasajes adicionales a la historia en Josué que viene de Rahab, donde Hebreos y Santiago que acabamos de leer, el hecho de que estos dos autores apóstoles también lo mencionen como Rahab, la ramera, pudiéramos decir, oye, pero ¿por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué hacerlo despectivo? Pero esa es la parte importante del Evangelio, cuando la gracia borra esta vida de vergüenza, porque Rahab es considerada como una mujer de fe. Hebreos 11 la está mencionando dentro de la lista de los héroes de la fe, porque fueron sus acciones. Ella cuando oye el mensaje, o más bien oye la idea de que hay un Dios más poderoso que está librando la vida de su pueblo, del pueblo de Israel, y que el siguiente pueblo a atacar es ellos, ella dice, yo me voy a poner de su lado. Mira, esa frase que tú lees en el original, cuando dice que por la fe Rahab, la ramera, no pereció junto con los desobedientes, hace referencia a que Rahab en realidad buscó no solamente volverse del otro bando, sino formar parte de esa nación. O sea, en el hebreo se dice Gesed, que es una fidelidad amorosa, y se caracteriza por la acción que tiene Rahab de aliarse con Israel de la manera en la que no solamente es pongo mi vida a disposición y te oculto, te protejo, te auxilio en este momento. Literalmente es como hacerlo por alguien de su familia, y los está viendo como alguien de su familia, y está diciendo, yo pongo mi vida y pongo lo que sea necesario con tal de proteger a ustedes, pero yo a cambio solamente solicito misericordia, yo a cambio solamente solicito que guarden la vida de mis familias, ¿no? De mis hijos. Entonces, Rahab no solo demuestra fe, sino también una comprensión profunda del carácter de Dios como un hombre justo y misericordioso. Porque fíjate, o sea, ella no es que alguien le había dicho o es que había tenido relación con el pueblo hebreo, apenas los va a conocer, pero lo que ha escuchado precisamente en su bordel, en todas las pláticas que han llegado ahí, ella entiende, este es el Dios verdadero, este es verdaderamente el Dios al que tenemos que honrarle y servirle y buscarle. Y no estar en contra de él. estar en contra de él. Entonces dijo, yo aquí entiendo mi posición y aprovecho esta oportunidad. En Josué capítulo 6 ya es cuando viene el momento de la destrucción de Jericó, y Josué, que era el comandante o el líder, ¿verdad?, de los israelitas, en ese momento le dice, acuérdense de la mujer a la que le dijeron que íbamos a salvar su vida, saquen a todos los de su casa, y ella manda llamar a su padre, a su madre y a sus hermanos, tal como había pedido, para que entonces todos salieran. Y efectivamente toda la familia de Rahab fue sacada en el momento antes de que fueran derribadas las murallas, si no me equivoco, pero fueron librados, que esa es la parte importante. Si fue antes, se cumplió lo que se prometió. Cumplió lo que se prometió, así es. Entonces, esta mujer ya luego, pues es introducida. ¿A dónde más se va a ir Rahab? Rahab quería formar parte de este pueblo, como decías hace rato, o sea, se iba, no nada más me voy a poner de su bando, sino quiero estar inmersa en esto. Y quiero ser parte de. Yo me puedo imaginar una Rahab aprendiendo de las mujeres israelitas. Aprendiendo hebreo, aprendiendo a comportarse como ellas, a adorar a Dios, veía cómo los hombres lo hacían, y esta es la parte cuando conoce a Salmón. Muchos historiadores creen que quizás Salmón al principio estaba en una relación como de agradecimiento, ¿no? Pero ese agradecimiento, conforme fue madurando, se convirtió en ese amor o en esa dedicación de no me importa tu pasado, no me importa el contexto, no me importa las cosas, con cuántos has estado, todo lo que has vivido, me importas tú, porque ya no eres la mujer a la que antes se dedicaba, ¿no?, a esta vida que rescatamos, sino veo ahora una mujer que ama a Dios como nuestras mujeres, que sirve a Dios como nuestras mujeres, que vive como nosotros. O sea, y yo creo que esto fue lo que los unió. O sea, Salmón y Rahab representan al matrimonio que da a luz a propósito fuera del estigma. De hecho, es la historia que representa cómo Dios puede redimir el pasado de cualquier persona y usarlo para su gloria. Si tú checas el libro de Lucas, en la genealogía, en Lucas y en Marcos, te vas a dar cuenta que viene la genealogía de Jesús. Y precisamente una de las mujeres que menciona ahí, son pocas las mujeres que menciona, pero una de ellas es Rahab. ¿Por qué? Porque Salmón, al ser hijo de Judá,
pertenece de un príncipe de Judá. Al ser De la tribu de de la Judá. tribu de Judá, a eso me refiero, perdón, ¿cómo se dice? Antecedente, Ya. o de linaje de Judá. De Rahab va a salir un hijo llamado Boz, y Boz es la continuación de la descendencia. Posteriormente Boz va a tener A Obed, Obed a Isaí. Obed es el abuelo de David, Isaí es el papá de David, y llegamos al rey David, de donde vendrá el linaje, continuando con llegar hasta la Señor Jesucristo. época del Señor Jesucristo, exactamente. Entonces, date cuenta como un pasado, una vida, una fichita, tú pudieras decir, con todo su trasfondo, con todos sus antepasados y con todos sus problemas, en manos del Señor tiene propósito y tiene sentido. Ahora, esta unión que vino precisamente de un acto de fe, Dios se agradó, Dios se complació, Dios vio que tenía propósito el permitir que esta mujer viviera, a pesar de que formaba parte del pueblo al que estaban llamados a ser destruidos. Ella optó por la misericordia, ella optó por la gracia, ella optó pidiendo el favor, y eso es la gracia que hoy en día también nos ofrece nuestro Señor Jesús. Nos borra nuestro pasado, nos borra nuestro pecado, si nosotros reconocemos nuestra maldad, si nosotros nos arrepentimos, y es un acto de fe. Arrepentirse es un acto de fe, y muchos pueden decir, pero es que ¿cómo te va a borrar toda tu maldad? Si tú a lo mejor quitaste la vida, si tú a lo mejor hiciste esto, tú a lo mejor hiciste lo otro. Tu pecado puede ser tan rojo, tan severo, tan negro, tan oscuro, tan rojo carmesí, que tu misma culpa puede decir, es que esto no tiene perdón de Dios, pero en realidad sí tiene perdón. En realidad Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, es un Dios de favor, y Él, aquel que se arrepiente, aquel que se aparta de sus pecados, porque dice el libro de Proverbios, ¿no? Dice, aquel que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Y Dios es grande en eso, es Dios grande de misericordia. Rahab nos recuerda a nosotros cómo Dios borra nuestro pasado, cómo Dios limpia nuestra culpa, cómo saca todo, nos quita el nombre de Jericó, el apellido, todas nuestras cosas viejas, y es capaz de darnos un pueblo nuevo, es capaz de darnos una vida nueva, una nueva identidad, una segunda oportunidad. Y esa es la dicha que tenemos cuando conocemos la salvación a través de Cristo. Pero nos falta una última pareja para terminar este programa, ¿verdad? El último pareja, matrimonio que queremos comentar es el de Zacarías y Elizabeth. Este matrimonio es hermoso, porque mira, son dos hombres, es un hombre y una mujer. Una pareja de ancianitos. Una pareja de personas mayores, vamos a decirlo así, adultos mayores. Que ya cobraban pensión y todo. Sí, se cree que probablemente estén arriba de los 70, entre los 70 y 80. Y estos, fíjate, él pertenecía al linaje de lo que es los sacerdotes. En este caso venía del linaje de Aarón. Entonces él, como sacerdote, tenía que presentar cada cierto tiempo un sacrificio y servicio como parte del sacerdocio. Y ella también tenía familia, venía del linaje también sacerdotal del mismo. Entonces ellos eran un matrimonio que se entendía perfectamente para qué fueron estipulados los decretos de la ley, los rituales sacerdotales. Dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Ellos eran muy bien enseñados en las cuestiones de las leyes de Moisés. O eran considerados justos. Eso es algo importante, ¿no? O sea, delante de la gente, ellos tienen una muy buena reputación. Ellos son el matrimonio ejemplar, pero tienen un problema, no tienen hijos. Y en esa época, el hecho de que tú seas sacerdote probablemente era como una especie de estigma, una especie de oprobio, como un oprobio, ¿no? Todo está perfecto, qué matrimonio tan bonito, pero ¿a quién le va a dejar
todas esas, todo el caserón que tienen ahí en eso. No, y para Elizabeth también era todo un tema, porque ella, al ser la esposa del sacerdote y que no tuviera hijos, podía ser hasta como un hecho vergonzoso, porque una mujer judía que no podía dar a luz hijos o que no podía concebir hijos, era como, no sirves, o sea, no, y de las hecho, tenían como que no tienes que cumplir nada. Ese es el aspecto social que hoy en día es muy fácil de sentirse agobiado, sentirse con ese estigma, ¿no? Hoy el estigma, ¿cuál es? Etiqueta. La etiqueta, exactamente. Hoy es el hecho de juzgar a la gente, que te digan, ay, pero ¿por qué nada más tienes uno? ¿Sí? O sea, ay, ¿por qué no tienes hijos? Ay, ¿por qué no te dedicas a esto? Ay, ¿por qué te va así? O sea, hacemos un mal juicio de aspectos que no conocemos. Ellos, no es que no depende de ellos que no tengan hijos, es que simple y sencillamente en ese momento ella estaba en un cuadro de esterilidad, y él, pudiendo escoger una segunda esposa, él decide quedarse con Elizabeth y permanecer con ella. Y esto te habla de un amor que ellos mantenían como pareja. Pero hay algo muy importante. En ese versículo, en Lucas 1:25, es cuando se le presenta el ángel, que es el ángel Gabriel, en uno de estos días que él le tocó ministrar en el tabernáculo, bueno, más bien en el templo, ¿verdad? Estaba ministrando y se le presenta este ángel. En el verso 11 del capítulo 1, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías, al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel del Señor le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Eso es importante. Tu oración ha sido oída. Tú no lees una oración que esté escrita los versos anteriores, pero sí te demuestra que este hombre oraba es que mira, puede haber en ti frustración, puede haber en ti desánimo, puede haber en ti inclusive anhelo, puede haber en ti nostalgia, ver a otros sacerdotes que pues tienen su familia, tratar de tocar esos temas con la familia, de decir, mira, pruébate esto, ya me lo probé, tía, ya hice de esto, a ver, a lo mejor es él, mándalo ahí a que le pase, no sé, un huevo en la cabeza, o sea, ya tía, ya no se trata de eso, esto es soberanía de Dios, esto es porque Dios quiere hacer algo más, y esta pareja están pidiendo, yo me imagino ellos dos pidiéndole al Señor, Señor, verdaderamente no te olvides de nosotros, no permitas que nuestra descendencia sea cortada al no tener un heredero. Y esas oraciones llegaron a la presencia de Dios, pero en esta soberanía de Dios y en este tiempo perfecto de Dios, piden y Dios se los concede. Pero de alguna manera Zacarías está incrédulo, porque el tiempo de producir, el tiempo de ser vigor ya pasó. Exacto. Ya están en una edad donde es peligroso inclusive. Cuando le dicen, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le vas a llamar Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, y empieza a darle todo el santo y seña, ¿no? De cómo va a ser la vida de este bebé, porque este niño que a futuro iba a ser un adulto hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Al escuchar todo esto, en el verso 18, Zacarías dice al ángel, ¿y en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Gabriel le contesta que estoy delante de Dios. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. O sea, no te estoy jugando la cabeza. Verso 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y salió, no podía hablar. Pero mira el versículo 25. Voy. Dice... Del 1. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi ofrenda entre los hombres, porque concibió su mujer Elizabeth. Exacto. Y dice, y se recluyó en casa por 5 meses. Bien, vemos aquí que al final de cuentas, las oraciones de ellos siempre habían sido puestas delante de Dios. Ellos eran rectos y justos. Delante de la gente tenían un buen testimonio. Delante de la gente estaban haciendo lo correcto. Él estaba oficiando
y sirviéndole a Dios en el área en la que Dios le había llamado como sacerdote, y ella acompañando en ese sacerdocio, ¿no? Porque a veces duraban, creo que eran 15 días que pasaban sirviendo, y luego otros 15 se relevaban y era prácticamente familia, como que unos turnos, ¿no? Así de cuando les tocaba. Entonces, llega el tiempo del cumplimiento de esas oraciones, llega el tiempo en el que Dios dice: ahora quitaré tu afrenta, ahora cambiaré las circunstancias de tu vida, ahora entrarás a una nueva etapa donde vas a conocer esto que tanto anhelaste, que tanto esperaste. Y llegó, y el que llegó, ¿quién era? Un Juan el Bautista. Ellos son los padres de Juan el Bautista. ¿Y qué viene a hacer Dios? No es nada más a cumplir el deseo, anhelo de tu corazón de que seas mamá, de que seas papá, de que tengas un heredero, de que tengas a quien criar, de que tengas a quien enseñar, de quien tengas a quien aconsejar. No solamente vengo a realizarte a ti como la plenitud de poder tener la satisfacción de ser llamado padre o ser llamado madre. Yo vengo a cumplir mi propósito también a través de un hombre que voy a levantar, que en medio del desierto yo le voy a hablar, en medio del desierto yo le voy a enseñar los principios del reino de Dios, en medio del desierto le voy a mostrar quién es el Cordero que quita el pecado del mundo. En medio del desierto va a ser juzgado, va a ser señalado, va a ser tomado en poco, va a ser considerado. Yo lo llamo profeta porque cuando nace hay una palabra hermosa que dice: y serás profeta del Altísimo, que queda declarado que esa era su misión en esta tierra, ser un profeta del Altísimo. Profeta del Altísimo serás llamado. Exacto, cuando ya recupere el habla Zacarías, ¿no? Porque le querían poner, bueno, como el papá no habla, póngale también Zacarías Junior, y dice: no, un momento, el ángel me dijo que se llama Juan. ¿Y sabes qué significa el nombre Juan? Que es derivado del hebreo de Yoshanan. Dice: el Señor es misericordioso. Y eso iba a reflejar Juan en su predicación. El autor William Barclay dice: en Zacarías y en Elizabeth vemos la profundidad de la paciencia y el gozo de una promesa cumplida. Desgraciadamente para Juan, probablemente sus padres le iban a vivir muy poco, pero ese poco tiempo que vivió era transmitirle eso que la gente veía en Elizabeth y en Zacarías, que eran justos. Esa rectitud, esa justicia. Hijo, ama los mandamientos. Hijo, ama al Señor. Guarda en tu corazón. Mira, durante tantos años te pedimos y Él nos prometió que un día traería un Salvador, que un día traería al Mesías, y yo sé que tú eres ese profeta que Dios va a levantar, porque déjame decirte que venía de una sequía casi como de 600 años de que Dios no había levantado profetas, de que Dios no había levantado absolutamente nada, no se escuchaba la voz de Dios en esos tiempos, era escaso oír la voz de Dios en esos tiempos. Inclusive se considera que hubo un silencio espiritual durante casi 600 años, 500 años, donde Dios no levantó profetas. Y este profeta que va a levantar no es cualquier profeta. ¿Sabes qué dijo Jesús acerca de este profeta? Dice que desde los días de Moisés hasta el día de hoy no ha habido hombre más grande que Juan el Bautista que haya salido del vientre de una mujer. Este es el mayor por cuanto. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Dice que preparó el camino del Señor. Dice que él llamaba al pueblo al arrepentimiento. Su bautizo reflejaba el amor y misericordia que tenía Dios para con su pueblo, de decirle: arrepiéntanse de sus pecados, busquen a Dios, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos está cerca, el que robaba ya no robe, el que engañaba ya no engañe, el que haga lo malo arrepiéntase y vuelva a los caminos de Dios. Pero un día él tuvo el privilegio de ver frente a frente y decir: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo que me decías, ¿no? Exacto. Juan es el primero en detectar a Jesús como ese Cordero. Y bueno, Juan y Jesús por línea sanguínea eran parientes, porque Elizabeth junto con María, la madre de Jesús, eran primas. Ellas también tuvieron un encuentro muy particular cuando María tenía 3 meses de embarazo. Es la primera referencia en el Nuevo Testamento que dice que desde el vientre de su madre
Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí ves el propósito, dar a luz un propósito sí, de complacerte mujer, de complacerte hombre, de continuar tu linaje, pero mi propósito es mayor. Mi propósito y mi plan es mayor. Creo que esa es en la línea en la que debemos de ver a nuestros hijos. Si bien Dios nos da la oportunidad de ser madres, padres, Dios nos da la oportunidad de gestarlos, o sea, 7, 8, 9 meses, el tiempo que hayas tenido de gestación para con tus hijos, siempre debemos verlo como un propósito. Dios permite que esos niños vengan a nuestras vidas para cumplir el propósito de Él. Hay un texto en Malaquías que dice: ¿y qué quiere Dios de la unión del hombre y de la mujer? Una descendencia para Él, responde Él mismo, una descendencia para Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar como matrimonio. Estos 3 matrimonios que vimos en orden cronológico forman parte de la genealogía de Jesucristo, el hombre que estamos a unos días de celebrar su pasión, su muerte y su resurrección en esta Semana Santa. Pero si vamos a celebrar a Jesucristo, claro que el matrimonio de sus padres también es sobresaliente. Fueron una familia, bueno, en el caso de José fue adoptivo, ¿no? El padre adoptivo, pero en el caso de María era su madre de sangre. Sabemos que Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo, pero Él vino con un propósito para la salvación de nuestros pecados, para que las familias, para que se cumpliera aquel pacto que Dios había hecho con Abraham: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si hablamos de estos matrimonios en este programa, es para dar a entender que hoy en día las familias que dan a luz propósito van a trascender hacia las generaciones, y estas familias en particular fueron parte de la generación que iba a dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Todas estas familias pusieron a Dios como testigo en su unión. Todas estas familias pusieron a Dios como el medio para continuar un propósito mayor. Todos estos matrimonios que te mencionamos nos muestran principios eternos de fe, obediencia y confianza en Dios. Desde Amram y Jocabed hasta Zacarías y Elizabeth. Y estas historias nos animan a enfrentar nuestras propias luchas con la certeza de que Dios está obrando aunque no le veamos, y que su propósito es eterno. Así como dice John Piper, Dios está haciendo 10,000 cosas en tu vida y solo puedes estar consciente de 3 de ellas. Entonces, así es Dios. Dios está obrando en lo que no se ve, detrás de cámaras, y le encanta manifestar al final su propósito, pero siempre en esa sabiduría y en ese tiempo perfecto. ¿Qué podemos decir? Dice, ¿qué podemos vivir con fe mientras participamos en el plan redentor de nuestro Señor? Y vienen estas fechas, como decías, ¿no? Vienen estas fechas de recordar su muerte, de recordar su crucifixión, de recordar esa época, pero más que nada lo que es importante recordar es que tenemos una línea de entrada, una línea de acceso a través de Jesucristo. A través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, tú y yo podemos gozar de una relación con Dios. A través de Jesucristo podemos restaurar nuestra relación con Dios. Y es a través de un llamado, es aquel que en el corazón quiera buscarle, es aquel que en el corazón quiera llamarle, es aquel que en el corazón abra y diga: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Como Rahab dijo: tengan misericordia de mí. Como Amram dijo: Jocabed, te entrego mi familia, te entrego a mis hijos, te entrego a mi esposo, lo pongo en tus manos. O quizá como Zacarías y Elizabeth, que estuvieron confiando en él, sabiendo que un día harías la obra, tú vas a hacer la obra, y si no la haces, te seguiremos sirviendo. Y si no cambian las circunstancias, mantendremos nuestro enfoque en ti, porque a eso nos llamaste, a conocer y permanecer en ti. Muchas gracias a todas las personas que el día de hoy estuvieron conectadas. Por ahí habían algunos comentarios. Dice tenemos por ahí saludos de parte de nuestra familia Chávez Hernández para ustedes y todos los que están sintonizando. Muchas gracias, saludos hasta Frontera. Clarice Arao se está conectando aquí, Margarita Martínez, ingeniero Henry, David, un gusto saludarles hasta Nacajuca, Tabasco también. Diana Isabel Ferre Ordaz, la maestra Diana, tu maestra Diana, salúdala. Hola, maestra. A toda la hermosa familia que también nos ha estado apoyando y compartiendo, muchas gracias. Recuerden, este fue su programa Esperanza para la familia. Nos vemos dentro de 2 semanas. Este próximo fin de semana no estaremos emitiendo programa, pero no te separes de la transmisión de la 102.7 FM Radio Infinita, y no lo olvides, siempre habrá
Esperanza para la familia. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.